Oremos. Amado Dios, que sea la gloria, la honra. Venimos delante de ti, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres nuestro amado, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos aquí para escuchar, deleitar tu palabra, la cual llena nuestras vidas. Es un refrigerio a nuestros huesos. Tu palabra es la que necesitamos para crecer en santidad y en obediencia, amado Dios. Te pido que seas tú hablando a tu iglesia a través de tu bendita palabra y que salgamos, Señor, llenos de ti, llenos de tu palabra y llenos de tu presencia, y que podamos regocijarnos en nuestros hogares, donde quiera que vayamos, Señor, reflejemos a Cristo en nosotros, a Cristo en nuestro interior, aquello que tú haces en nosotros día a día, que muchas veces no lo miramos físicamente, muchas veces no nos damos cuenta, pero tú estás obrando en cada uno de nosotros, así como dice tu palabra. Tú eres ese Dios que compró a la iglesia, pero tú eres ese Dios que la edifica de igual manera. Gracias, Señor. Y ayúdame a exponer tu palabra con humildad, sin quitarle ni agregarle, Padre amado. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sean bienvenidos y continuamos con el estudio, el cual la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando sobre la oración. Amén. Y bueno, vamos a dar continuidad el día de hoy con el mismo estudio. ¿Qué? La oración es un deber cristiano y una necesidad. Amén. Creo que eso queda muy claro. ¿Qué es la oración? Y quiero que eso quede muy claro. La oración es un deber cristiano y una necesidad. Amén. De igual manera podemos poner ese ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿Respirar o exhalar? ¿Qué es más importante? ¿Verdad? ¿Será que en alguna de ellas es más importante que la otra? Y de igual manera, ¿qué es más importante? ¿Orar o leer la palabra? Podemos decir que las dos son importantes, son únicas, son esenciales. Amén. Usted no puede respirar y quedarse con el oxígeno dentro de sí mismo. Amén. Entonces la oración es un deber cristiano y es una necesidad. Amén. Entonces, Mateo, ¿qué dice Mateo 26:40? Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Amén. Muchas veces tenemos las buenas intenciones de orar o de venir a la oración. Amén. Y eso que venimos en la tarde, yo me acuerdo esos tiempos donde íbamos a la oración a las 5 de la mañana, ¿no? Y no nada más eso, a veces íbamos a la montaña a orar, teníamos que caminar y ir a la oración. El día de hoy se nos convoca a la oración y muchas veces no venimos, es en la tarde, después del trabajo, solamente es una hora, solamente lo único que tenemos que hacer es subirnos a nuestro carro, manejar y llegar hasta aquí, ¿verdad? No tenemos que caminar, como comúnmente suele pasar en nuestros países, donde a veces van. A mí me sorprende, yo hablo con personas de Guatemala, de El Salvador, y me dicen, bueno, nosotros vamos allá diario a la iglesia. Jóvenes, damas, hombres, caballeros, oración, intercesión, y van todos los días. Y muchas veces venimos a este país y nos olvidamos de Dios por completo, ¿no? Entonces aquí Jesús le dice a sus discípulos, dice, volvió
a los discípulos y los encontró durmiendo. Les dijo: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Amén? Y mucho más cuando alimentamos más la carne, se nos hace más difícil orar y buscar de Dios. Ponemos 1000 excusas. Trabajé, estoy cansado, primero es mi familia. La oración es hablar con Dios, que nos escucha y responde porque nos ama. Esa es la oración. Es hablar con Dios que nos escucha y nos responde porque nos ama. El incrédulo, ¿qué hace el incrédulo? Puede orar para buscar y obtener un beneficio. Puede orar para obtener una relación correcta con Dios. Un incrédulo. El creyente ora para que Dios lo mantenga en comunión íntima con Él. Eso es lo que hace la oración. Amén. Una relación cercana, íntima. Todos tenemos a lo mejor todavía nuestros padres de sangre, nuestra madre, y tenemos una relación íntima, cercana con nuestros padres. Bueno, esa es la relación que buscamos para con Dios, tener una relación íntima con Él, que nos revele, ¿verdad? Estar en intimidad con Dios. La oración expresa siempre un sentido de necesidad, no solamente para obtener un beneficio, sino va mucho más allá. La oración expresa siempre un sentido de necesidad, ya sea para uno mismo o una petición para otros, que se le llama intercesión. En este sentido de necesidad se une la confianza de que Dios es galardonador de los que lo buscan. Amén. Debemos de ir con fe, creyendo, sabiendo y teniendo la certeza de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios nos escucha cuando nosotros lo buscamos. Y bueno, ¿qué dijo Martín Lutero? La oración no es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Esa es la oración. Amén. No es para cambiar los planes de Dios. Es para confiar y descansar. Cuando estamos confiando en Dios, bueno, no importan los problemas. Sabemos que tenemos un Dios que nos sostiene, que nos guarda y tiene cuidado de nosotros. Eso es lo más importante. Y bueno, la oración, dentro de la oración va de la mano en la acción de gracias y alabanza. ¿Qué queremos decir con eso? Amén. La segunda parte importante de la oración es la acción de gracias y la alabanza. Así como las peticiones indican las necesidades de uno, la alabanza y la acción de gracias reflejan nuestra gratitud a Dios. Una persona que es agradecida por lo que ha recibido de parte de Dios y por lo que va a recibir. ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 7? Leamos todos. ¿Qué dice ahí? Pablo instruye a los filipenses a no estar ansiosos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos esa palabra. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7, ¿qué dice? ¿Lo buscaron todos? ¿Qué dice? Por esto no estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estemos afanados, no estemos ansiosos, sino ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir delante de Dios y poner delante de Él nuestras peticiones. Nuestras peticiones, sean las que sean, llámense como se llamen. Amén. Las debemos de poner delante de Dios con toda oración y con ruego, con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará. Guardará nuestra vida, guardará
vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No hay peor cosa que vivir afanado. Y sobre todo por el día de mañana. No estéis afanados por el día de mañana, que van a comer, que hemos de vestir, cómo vamos a pagar la renta. No, aquí nos dice que no estemos ansiosos, afanados, sino que vayamos delante de Dios, creyendo que Él está en oración, en ruegos y en súplicas. Y de igual manera, en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1, Pablo escribe a Timoteo y lo exhorta ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a la oración. ¿Qué es lo que hacemos? Peticiones, rogamos por la iglesia, pedimos por los hermanos, pedimos por toda la congregación. Y aún la palabra de Dios dice que oremos por aquellos que están en eminencia. Amén. Aquellos que están en el liderazgo, debemos de orar por ellos. Es lo que Dios nos manda a hacer y es lo que tenemos que hacer. No es una opción, es una necesidad de parte del cristiano hacia Dios. Esa es una necesidad de nosotros. Si no oramos, nos vamos secando simplemente. Usted deje de echarle agua a alguna planta, poco a poco se va a ir secando. Acción de gracias y alabanza a Dios demuestran gratitud por las bendiciones anteriores recibidas de parte de Él. Somos agradecidos con Dios. Todos nos agradamos de tener hijos, no solamente obedientes, sino que sean buenos moralmente, que sean agradecidos con uno mismo, con nosotros. Amén. De igual manera, Dios se agrada de que nosotros seamos agradecidos para con Él. Y de igual manera Pablo le dice a los tesalonicenses: dad gracias en todo, por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos de dar gracias en todo y por todo. Amén. Bueno, para poder recibir la contestación de nuestras oraciones, hay condiciones para la oración efectiva. Amén, eso queda muy claro. Hay condiciones para la oración que es efectiva. ¿Cómo es eso? ¿Qué demanda Dios de sus hijos? Y muchos podemos pensar que Dios escucha la oración de todo mundo. No importa que no sea creyente, no importa que esté en pecado, que viva en pecado. Una doble moral, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Las promesas de Dios son siempre condicionales. Esta cualidad es observada también en la oración. Él ha prometido contestar nuestras oraciones, pero también ha establecido ciertas condiciones que el hombre debe cumplir antes de que Dios dé respuesta a sus oraciones. Antes de que Dios conteste, hay condiciones las cuales debemos nosotros de cumplir. Y para eso podemos decir que debemos de tener un corazón limpio, un corazón puro delante de Dios. Y para ellos el mejor ejemplo que tenemos es Salmos capítulo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no habría escuchado mi oración. Y de igual manera en Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Amén. Levantando manos santas, sin ira y ni contienda. Es lo que demanda Dios. Quiero pues que los hombres, y eso incluye a las mujeres, no se está refiriendo solamente a los hombres, ¿verdad? Entonces todos levanten manos santas, limpias, sin pecado, sin ira, sin contienda. Entonces debemos de orar con un corazón puro, limpio. Amén. Condiciones para la oración efectiva. Dios es un Dios santo, no hay pecado en Él y no tolera el pecado de los que vienen a su presencia. Dios no tolera el pecado y mucho más
no tolera el pecado de aquellos que van a su presencia en oración, no lo tolera. Estas citas se refieren al pecado en la vida de sus hijos. Cuando dice que no oirá, quiere decir que no oirá favorablemente a sus peticiones. Alguien que va a orar, alguien que va delante de Dios, Dios no va a contestar favorablemente. No se refiere a la oración pidiendo perdón, no, de ninguna manera. Que sale de un corazón arrepentido. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si alguien va en oración y se arrepiente de sus pecados, Dios no lo desecha ni lo desprecia. Pero Dios no contesta las oraciones de una persona que está en pecado. Dice, pues Dios ha prometido escuchar a este tipo de oración. ¿Cuál? La oración que viene de un corazón humillado y arrepentido de sus pecados. Todos pecamos y pecamos diariamente. Primera de Juan 1, 9 al 10 dice de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si confesamos, si reconocemos que estamos en pecado, que hemos fallado a Dios, Él es ¿qué? Fiel, justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Aquí se está hablando de un cristiano que pide bendiciones, pero a la vez rehúsa arrepentirse de sus pecados, y así Dios no responde esas oraciones. Amén. Un cristiano que pide bendiciones, pero a la vez rehúsa arrepentirse. Un cristiano que rehúsa dejar su vida anterior. Un cristiano que rehúsa ser obediente a Dios, pero quiere beneficios de parte de Dios. Isaías 59, 1 al 2. Dios dijo a Israel: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y Dios. Simplemente, eso es muy claro. Antes de ir a Dios hay unas condiciones las cuales debemos de seguir, y eso es tan simple como reconocer nuestra condición, nuestra naturaleza, que somos hombres que pecamos, que el pecado nos asedia diariamente, y vamos a luchar con eso hasta que partamos, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos: ¿cómo es posible que no pudieron velar ni tan siquiera una hora? Dice: oren y velen para que no cedan a la tentación. Muchas tentaciones. Hay muchos hermanos que yo los conozco bien, y su tentación muchas veces es el pan, es la coca, ¿verdad? La soda. Y disculpen por exponerlos aquí públicamente. Entonces dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división, una ruptura entre vosotros y vuestro Dios, pues vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amén. Una de las mejores garantías de que Dios oirá nuestras oraciones es empezarlas con una sincera petición de perdón por nuestros pecados. Esto agrada a Dios. Amén. Es muy simple, ¿verdad? Y está en la palabra. No es que Dios nos deteste como hijos. Mi hijo se porta mal, lo amo, pero no hay nada mejor cuando dice: sorry, papá, ¿no? No hay nada mejor que mis hijos, por el detalle más pequeño, me dicen: gracias por mi Happy Meal que me costó $8, ¿no? O sea, algo simple, algo sencillo, pero cuando ellos vienen y me dicen gracias, o sea,
es algo que agrada. Y de igual manera, cuando nosotros vamos delante de Dios y le decimos gracias, gracias porque el día de hoy pues trabajé y perdona mis pecados, es algo tan simple, estamos reconociendo su santidad y su soberanía. Amén. Y de igual manera, Malaquías capítulo 2, verso 13, estamos hablando que hay reglas antes de ir a Dios que debemos de cumplir. Y de igual manera, aquí dice en Malaquías capítulo 2, verso 13 al 17, dice, esta es otra cosa que hacen. ¿Qué es eso? Este pueblo de Dios cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, lloran y gritan porque el Señor no contesta mi adoración. ¿Por qué? Y dice el Señor, les diré. ¿Por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Está diciendo el Señor. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Pregunta al Señor, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu son de Él. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere Dios? Está preguntando, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, ¿qué es lo que quiere Dios? Sí, ya le fallé a mi esposa. ¿He sido infiel? No, es lo que está diciendo. Ustedes no fueron fieles a su esposa. Y dice, ¿y qué es lo que quiere Dios? De esa unión es lo que quiere Dios. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Fíjense. Has sido desleal con tu esposa. Pero Dios quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos, fíjense, lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Me han cansado. Ustedes dicen que yo quiero y acepto a aquellos que hacen lo malo, lo corrupto. Y no solamente eso, han sido infieles con la mujer de su juventud. Pero ellos, ¿por qué decían? Decían, ¿por qué el Señor no acepta mis adoraciones? Y Dios les contesta de esta manera. Ustedes han roto los pactos que hicieron con la mujer de su juventud. Y no solamente eso, han sido infieles, pero de igual manera cansaron a Dios diciendo que Dios se agrada de la gente mala. Y de igual manera, en Pedro, ¿verdad? En Pedro capítulo 1 de Pedro 3:7 dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle el honor que corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará por herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus oraciones. Amén. Entonces aquí dice, hombres, amen a sus esposas, trátenlas bien porque ellas son más delicadas y son llamadas a compartir juntamente con ustedes la vida que Dios les dará en herencia. Y sobre todo tenemos que hacerlo ¿por qué? Porque si nos decimos ser hijos de Dios, pues que nuestro testimonio haga coherencia con lo que decimos y nuestras actitudes. Tenemos que hacerlo porque por lo contrario nuestras oraciones no van a ser escuchadas y van a ser estorbadas. Amén. Eso es muy claro en 1 de Pedro capítulo 3 verso 7. Una de las mejores garantías de que Dios oirá nuestras oraciones es porque las empezamos con una sincera petición de perdón hacia nuestros pecados. Amén. Y no solamente eso.
porque estamos diciendo que somos pecadores y estamos pidiendo perdón, pero también de igual manera quiere decir que estamos llevando una vida recta delante de Dios. Estamos siendo no solamente buenos ciudadanos, buenos cristianos. Dios nos está llamando a ser buenos esposos, como dice Primera de Pedro 3:7. Ámenlas, respétenlas y cuídenlas, porque son más delicadas. Por el contrario, si no lo hacen, sus oraciones van a ser estorbadas. Siguiente punto, debemos oír y hacer la voluntad de Dios para que no haya estorbo en nuestras oraciones y seamos agradables delante de Dios. Primera de Juan 3:22 dice, y cualquier cosa que pedimos, la recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es el punto que dijimos, debemos oír y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan 3:22 es la respuesta. Debemos de oír y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pedimos la recibimos de Dios. Porque guardamos ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Claro, no es algo que me saqué de la manga, para que nuestras oraciones sean contestadas debe de haber ciertas reglas de parte de Dios, y Dios lo demanda en su misma palabra. Dice, hay condiciones para la oración efectiva y es guardar sus mandamientos. Si queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Proverbios capítulo 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Nueva versión, traducción viviente, dice de esta manera: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Debemos de oír y hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, quiere decir, tenemos que ser hacedores, no solamente oidores. Dios detesta la oración del que no hace caso a su ley, a su palabra. Dios no es tonto como para seguir derramando sus bendiciones sobre un hijo desobediente y caprichudo. Nada agrada más a un padre que regalar algo al hijo obediente. Nada le agrada más a un padre que regalarle algo